Bienvenidas a todas aquellas y bienvenidos a todos aquellos que queréis acompañarnos en este nuevo viaje. Esto es un proyecto que nace desde la necesidad de empezar a generar más espacios de reflexión desde los medios de comunicación. Empieza la llamada aquí, en Teleca. Esto es un nuevo proyecto político en el que hablaremos de todas las cosas que se hablan en el resto de tertulias, pero con una mirada tal vez un poco distinta. Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar y ahora también hacemos televisión. Estamos hartas de anuncios que nos dicen cómo tienen que ser nuestro cuerpo y de políticos que pretenden legislar sobre él. Por eso, desde la firme convicción de que el feminismo no es otra cosa que la idea radical de que las mujeres también somos personas, os invitamos a seguirnos y os invitamos a participar con nosotras en esta nueva aventura. Vivimos un momento político en el que parece que hay nuevas posibilidades abiertas, en el que parece que por primera vez el régimen bipartidista puede romperse. Desde esta perspectiva, queremos reflexionar esta tarde con diferentes activistas sociales y activistas políticos sobre cuáles son estos escenarios y qué posibilidades de transformación hay en él. Muchas gracias a todas. Podéis seguirnos no únicamente por televisión, sino que además tenemos una página de Facebook, la llamada Teleca, y una página de Twitter, @la llamada _ en el que podréis comentar y ver las nuevas actualizaciones que estamos realizando. Gracias nuevamente a todas vosotras. Empieza la llamada. Y como no podía ser de otro modo, vamos de estreno en estreno. Aquí en la llamada también tenemos pizarra. Analizaremos la realidad Nini desde otro punto de vista. Con todas vosotras y con todos vosotros, la pizarra de Mar. Bienvenidas a la pizarra de Mar. Mar soy yo y soy feminista, feminista radical. Tengo novio y no como fetos. El propósito de esta sección no es otro que hacer un poquito de pedagogía feminista. Para ello hemos salido a la calle a conocer la otra cara de la generación Nini, una generación que no entiende en edades, una generación en la que se afirma ni machismo ni feminismo. Lo vemos. Hoy arrancamos un nuevo programa. Hoy arrancamos con la llamada y nos hemos venido a la Puerta del Sol a ver cuánta gente nos contesta. ¿Sigue habiendo machismo? ¿La lucha de la mujer por la igualdad está ya superada? Y sobre todo, ¿cuántas veces voy a tener que ponerme las gafas moradas esta mañana? Vamos a comprobarlo. ¿Cómo me definirías el machismo? Para mí machismo es cualquier actitud que hace que la mujer de una forma u otra pues se denigre o no tenga todas las libertades que debería tener. ¿Tú crees que el machismo sigue existiendo ahora en el siglo XXI o que ya es algo que hemos superado completamente? No, sigue existiendo, sí. Está visto que sí. Sigue muriendo mucha gente por culpa del machismo, entonces no es algo que no está superado para nada. ¿Y quién tiene que hacer para superarlo? ¿La mujer, el hombre, ambos? La sociedad en general. Un cambio de conciencia y desde pequeño esto es un tema que habría que tratar en los colegios y así se superaría. Vale, si tú quisieses encontrar una mujer feminista por la calle, ¿cómo la reconocerías? No tengo ni idea. ¿Una mujer feminista por la calle? Eso no se ve, ¿no? Eso es una actitud. No sé, no. Vale, ¿y tú crees que las mujeres feministas se depilan?
Claro, claro que se depilan, claro. ¿Cómo me definirías el machismo? Pues como la caspa y lo más casposo que tiene un hombre y lo peor de un hombre. Pero por desgracia hay mucho machismo. Machismo, discúlpame, y sobre todo misoginia, que parece que es igual, pero no es lo mismo. Claro, se te iba a preguntar que si había machismo ahora en el siglo XXI o ya lo hemos superado todo. No, ni muchísimo menos, hay muchísimo machismo y además hay machismo también por parte de la mujer, que es lo más sorprendente, además es que es... y además es triste que haya también machismo por parte de las mujeres, pero sí, claro que lo hay muchísimo. Hay todavía muchos hombres que piensan que las mujeres somos mercancía y que estamos para cumplir con sus deseos de todo tipo, sexuales, no sexuales, sociales y de todo. ¿Sabrías definirme el machismo? Más o menos. Defínemelo. Pues sentirse una persona, bueno, en este caso el hombre sentirse superior a una mujer por ser, no sé, por su metabolismo ser más fuerte, no sé, pues a lo largo de la historia ha sido así y se ha llevado involucrando el pensamiento del hombre hasta que más o menos estos últimos tiempos pues se ha hecho ver que no es así, que la mujer puede ser mucho más fuerte que un hombre. ¿Tú ves que haya machismo en el siglo XXI o crees que ya está superado? Y una cosa, yo te lo digo siendo musulmán y siendo marroquí, que la gente tiene esa idea de que todos los musulmanes y todos los marroquíes en este caso son machistas, y no es así. Yo en ningún lugar, digo, en ningún momento he tenido esa idea, porque para mí, el día que me case, pues mi mujer tendrá los mismos derechos que yo. Pero entonces crees que ya no hay machismo, ¿verdad? Hombre, a machismo hay, a nivel mundial hay, a nivel nacional, bueno, poco. Un poco sí. ¿Tú cuando ves a una mujer por la calle, una mujer guapa, una mujer con un buen cuerpo, le piropeas? A ver, en mi caso no. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque por religión nos impide hacer esas cosas por respeto a la mujer. Hay que respetarla porque igual que a ti no te gusta que digan eso a tu hermana y a tu madre, pues tú tampoco debes hacer a los demás. Entonces es un mutuo respeto, tanto ella a ti como tú a ella. Pero sé que mucha gente lo hace y de mi cultura y de mi religión también lo hace, pero digamos, en los principios no se debería. Yo en principio no lo hago, ¿eh? ¿Tú cuando vas por la calle y un hombre te piropea, te sientes piropeada o te sientes agredida? Me siento agredida. Porque además la he tenido gorda con muchos hombres. Les he dicho muchas Guerrera. veces... No, es que les he dicho, no, es que no necesito que me digas nada, porque si yo quiero un piropo, lo pido, oye, mira, me dices algo bonito que necesito subir mi autoestima, pero es que no lo necesito, sí me siento agredida, hombre. Te pueden decir algo agradable y bueno, tampoco dices bueno, pero en líneas generales no me gusta. Hay muchos tópicos sobre las mujeres feministas, como por ejemplo que no se depilan. ¿Tú crees que esto es cierto? No lo creo, ni muchísimo menos. Pero aunque no nos depilemos... O que enseñar las tetas es más bien de golfas. Sí, de provocación, no. Claro que no lo... No, yo por ejemplo estoy bien de tetas y en verano me pongo cosas ceñidas y cuando me dicen que es para provocar, digo, no, bueno, si el tío se pone, si se excita, eso es cosa de él. Yo me lo pongo porque me siento cómoda. Si tú te sientes, te excitas, pues mira, a lo mejor es que tu vida sexual es una mierda. Lo mismo. Vale, defíneme el feminismo entonces. Definirte el feminismo. Bueno, pues el feminismo seguramente, no sé, es como una manera de... Para mí el feminismo existe para contrarrestar el machismo, es decir, creo que el feminismo existe porque existe el machismo. El feminismo no tendría que existir si existiese existiendo el machismo. Lo que pasa es que parece que, no sé, que cuando te dicen, tú eres una feminista, te lo dicen de una manera despectiva. A mí cuando me han dicho alguna vez, ¿eres feminista? Digo, pues sí, soy feminista, ¿qué pasa? Yo nunca voy a tirar piedras a mi propio tejado, nunca, jamás. Vale, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. No. Y dime qué es el feminismo. El feminismo, por lo contrario del machismo. Por feminismo es esas mujeres que tienen esa idea de que el hombre es superior a la mujer y están en contra de él. Entonces quieren... A ver, no sé, la idea que tengo yo, no sé si es cierta o no. No, es tu idea. No sé, el feminismo pues igual que el machismo. Pero a ver, antimachismo, el feminismo yo lo considero antimachismo. Es un contraataque al machismo. Toma, ponte estas gafas moradas. Póntelas. ¿No lo ves todo mucho mejor ahora? Pues que diga, pues no. No, veo mucho mejor así, sin gafas.
Vale, muchísimas gracias. Pues a ti. El juego de las gafas es porque cuando se supone que cuando nos ponemos las gafas moradas lo vemos todo como más igualitario, mujeres, hombres y demás. Es un juego bueno. nada más para bueno, un vale. recurso, ¿vale? Bueno, vale. Bueno, Pues muchas nada, a gracias. ti. Yo creo que no, yo creo que es el embrismo lo que es la superioridad de la mujer. El feminismo es el sentido común de que no hay ni ningún hombre ni ninguna mujer por encima de otros, todos somos iguales. ¿Y tú crees que hay machismo a día de hoy? Claro, muchísimo. ¿En qué lo ves en tu día a día? Yo creo que hasta en el trabajo, ¿no? Hay muchos trabajos que no te cogen por ser mujer, ¿no? También pues el día a día te encuentras como que te miran por arriba, por abajo, ¿sabes? El hecho de que te están viendo como un objeto. Claro, cuando tú vas por la calle y un hombre te hace un piropo, ¿te sientes piropeada como tal o te sientes atacada? A mí me da igual, pues mira, un tío majo, ¿sabes? Que, que te dice algo, pues mira, me da igual. O sea, mientras mantengan un respeto, pues paso y ya está. ¿Tú crees que las mujeres feministas se depilan? ¿O que este tópico es cierto? No sé, o sea, yo creo que eso no entra dentro de ningún tipo de... No, si eres feminista te tienes que depilar o no te tienes que depilar. Pues yo creo que entra dentro del gusto de cada persona, pero bajo su opinión. No tiene que estar obligada por seguir un canon. Vale, ¿y qué opinas de las mujeres que enseñan sus pechos para reivindicar su feminidad? Maravilloso, es que no hay más femenino que un pecho, o sea, me parece ideal. Vale, de acuerdo, muchísimas gracias. Después de este ratito en sol, yo ya no sé ni lo que es feminismo, ni lo que es machismo, si es igualdad, si es superioridad, tengo la cabeza hecha un lío. Pero me voy a poner las gafitas un rato a ver si así lo tengo todo más claro. Cuando las feministas nos juntamos a hablar entre nosotras, a hacer aquelarres, estas cosas que solemos hacer nosotras, y hablamos de feminismo, siempre hay quien suelta la estupenda frase: ni machismo, ni feminismo. Y rematan con igualdad. Esta generación Nini a la que nos referimos es a la que me quiero dirigir. Vamos a ver por qué esta afirmación no tiene ningún sentido. Y lo vamos a ver en 5 sencillos pasos. 1. El feminismo no es lo contrario del machismo. Bien, el feminismo es un movimiento político y social que tiene su propia definición. No es opinable. Es como si yo opino que la física cuántica quiere estudiar la reproducción de los cangrejos. No es mi opinión lo que vale, sino toda la trayectoria política, en este caso, del movimiento feminista. El movimiento feminista lo que defiende es la igualdad de oportunidades y de recursos para todas las personas. El feminismo no es solo una lucha política, el feminismo es un movimiento social. ¿Qué es lo que pedimos? Desde el feminismo pedimos tanto el derecho a voto como el derecho a acostarnos con quien nosotras queramos. Por lo tanto, el feminismo en ningún momento supone un ataque hacia los hombres. En todo caso, podríamos decir que lo que pone en cuestión son los privilegios y quizá, solamente quizá, sea eso lo que te molesta. También hay un mensaje desde el feminismo que puede que te interese. En este caso, el feminismo también abarca los tipos de masculinidades. Por lo tanto, no estás forzado a ser un macho alfa, no necesitas demostrar en todo momento lo machote que eres y tu masculinidad patriarcal también se cura. Con lo cual, bienvenidos al feminismo. 3. La falacia del embrismo. Este punto está también muy extendido entre mucha gente que opina del feminismo sin tener mucha idea o sin haber leído mucho sobre el tema. El embrismo es una falacia más para desprestigiar el movimiento feminista. No existe el embrismo. Siempre hay quien contraataca con el manido. Yo tengo una amiga que, yo tengo una prima que. Bien, que tú tengas una amiga que o que tú tengas una prima que no significa que exista un sistema político, cultural y económico que legitime la supremacía de las mujeres por encima de la del hombre. Por lo tanto, lo siento, pero no existe el embrismo. Dejad de llamarnos embristas. Y 4. No nos vamos a cambiar el nombre. Somos feministas, no somos igualitaristas y no somos humanistas. Esto tiene una explicación muy sencilla. El feminismo ahonda en el porqué de las desigualdades. Sin embargo, otros movimientos, como los que hacía referencia antes,
Creen que todo ser humano tiene derecho a los mismos accesos y recursos, lo cual es evidentemente lógico, pero no ahonda en el porqué de esas desigualdades. Quizás si no estudiamos qué parte de culpa tenemos nosotros o cómo estamos fomentando esas desigualdades, nunca llegaremos a una sociedad lo suficientemente avanzada. Por lo tanto, que tú no entiendas lo que es el feminismo no nos lleva a nosotras a cambiarnos el nombre. Basta ya de prejuicios cada vez que una mujer dice que es feminista. Hasta aquí la pizarra de hoy. Volveremos en la próxima llamada con más temas que os pueden interesar. Buenas tardes a todas y bienvenidas a esta tertulia con mirada feminista. Bienvenidas a la llamada. Empezamos hoy este camino y para ello queríamos reflexionar sobre el momento político, sobre si es posible o no es posible la convergencia social y la convergencia política, y contamos con una mesa de excepción. A este extremo de la mesa está Tania Sánchez, candidata a las primarias por Izquierda Unida, Comunidad de Madrid y diputada en la Asamblea. Buenas tardes, Tania. Buenas tardes, Sara. Al otro lado de la mesa tenemos a Beatriz del Hoyo, portavoz de Ganemos Madrid. Buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes. Aquí a mi lado está Isabel Serra, del Movimiento Feminista y de Izquierda Anticapitalista. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes. Y a este lado, a mi otro lado, está Ramón Espinar, representante de Juventud Sin Futuro. Buenas tardes, Ramón. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, como decía, queríamos debatir sobre la convergencia política, sobre la convergencia social, pero para ello yo creo que primero es importante analizar el momento político en el que estamos viviendo. Me gustaría que empezáramos reflexionando sobre cuáles son las claves que entendemos que están ocurriendo ahora mismo en nuestra ciudad, en nuestra comunidad y en el conjunto del país. Se habla mucho de crisis de régimen y me gustaría que analizáramos un poco cómo vemos esta situación. Beatriz, si quieres comenzar. Bueno, yo creo que una de las principales claves o la principal clave que podríamos analizar o con la que podríamos empezar hablando de esta crisis de régimen que afecta tanto al Estado como principalmente a la Comunidad de Madrid y a la Ciudad de Madrid, sería la desafección de la ciudadanía hacia la política, pero no hacia la política en su conjunto, porque se habla mucho o tendemos a hablar de la política como algo global, y creo que eso es algo que nos tienden a inculcar para que nos desprendamos los ciudadanos y las ciudadanas nos desprendamos de la política como si no fuera nuestra. Creo que la clave es que nos han intentado durante mucho tiempo hacer la política como algo ajeno, hacer ver la política como algo ajeno. Y por un lado, la política se está desentendiendo y se está agotando de ella misma, y los ciudadanos se están viendo como desafectos de la política y se están cansando de las malas formas de la política, de una mala praxis de la política y de la corrupción política. La corrupción no es un hecho aislado, y en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y en la Ciudad de Madrid, y en todo el Estado, pero yo me quiero centrar un poco más en Madrid, porque bueno, represento a Ganemos Madrid. Nos lo quieren vender como si fueran casos aislados o hechos aislados, y no, tendríamos que analizarlo como algo integrado en un sistema que está enquistado en las instituciones, y llamémoslo élite, llamémoslo casta, llamémoslo caspa, llamémoslo como queramos, está integrado en las instituciones y nos lo quieren hacer ver como algo normal, como algo que está ahí y nos lo tenemos que comer porque es así. Y esa es una clave, que es algo que está muriendo, pero por otro lado están haciendo algo nuevo. Y Ganemos Madrid, lo vimos ayer, representa ese nacimiento de algo nuevo y ilusionante que construimos entre todos y todas. Esa sería una clave. Nace algo nuevo, la desafección como clave política. ¿Qué pensáis vosotras, Tania? Bueno, yo creo que lo que hay son 5 ejes de crisis a la vez, me parece, ¿no? Hay una crisis económica que deriva en una crisis política, que se convierte en una crisis institucional, que básicamente se caracteriza porque el conjunto de las instituciones y los dispositivos que debían cumplir con una serie de obligaciones para las mayorías sociales desde la política dejan de cumplirlo, ¿no? Y dejan de ser útiles. Y yo creo que esa es la clave fundamental. Yo creo que es importante
que no tengamos la ensoñación de que esta crisis ha generado una concienciación automática más amplia de lo que en realidad ha generado. Lo que ha generado es una oportunidad y un cuestionamiento de instituciones que no están cumpliendo con sus obligaciones. Y por tanto se abre un momento en el que sin duda mucha gente, el relato oficial de lo que uno debe hacer en su vida cotidiana para cumplir con unas condiciones de relación con las instituciones públicas y la política y tener una vida alegre y digna y completa, pues ya no cuadra, ya no encaja. Y entonces los relatos de tú estudia, trabaja una serie de horas, cumple con una ley, hay unos señores que son ricos, otros señores que son trabajadores, todo está bien, se distribuye de acuerdo a una lógica, eso está roto. Y la gente se da cuenta de que en realidad, y creo que es el eje por el que la corrupción es importante en este momento, porque ha habido corrupción en toda la burbuja inmobiliaria, a la gente le ha dado exactamente igual, a mayorías absolutas con alegría, incluso ha ido a las puertas de los juzgados a defender a personas corruptas, ¿no? Pero hay un elemento central que no se nos puede olvidar y es que las condiciones materiales de la gente se modifican sustancialmente y ya no puede tener una vida digna. Y luego hay un elemento que a mí, yo siempre lo digo, me parece muy crucial y a veces se quiere malinterpretar o incluso ignorar, ¿no? Que es una crisis generacional. Hay una crisis generacional que significa no que haya una gente joven que quiere incorporarse por una cuestión de edad, sino que los valores que se implementaron en un momento determinado en este país, que fueron liderados por una generación que se sentía heredera de los valores del 68 y que vinieron a construir un discurso de la modernidad, de la conquista de una nueva España democrática, moderna, europeizada, etcétera, etcétera, esos valores y esa forma de hacer política y de relacionarse se han caído. Y hay una nueva apuesta que cuestiona lo anterior y que también tiene que ver con una generación que yo la llamo la generación de los hijos de la transición, que somos los que nacimos en democracia y los posteriores, a los que no se nos queda mucho margen, ni presente ni futuro, de tener unas condiciones de digna que nos permitan un ejercicio razonable de la ciudadanía. Y todas esas crisis juntas a la vez son un momento de ruptura con lo anterior y por tanto yo creo que ahora mismo estamos en un momento de oportunidad de ruptura y que lo importante es saber si somos capaces de construir una alternativa que corrija todos los elementos de los que nos parece que han sido insuficientes en este primer periodo de democracia del país. En Ganemos Madrid se dijo, y lo dijiste en concreto tú, que no es ciudad para jóvenes. ¿Cómo se analiza desde Juventud Sin Futuro este momento político? No lo dije ayer, pero lo estamos diciendo casi todos los días. No, yo creo que efectivamente hay algunas cosas de las que apunta Tania que están muy puestas en razón. En primer lugar, hay un elemento generacional en la crisis, pero es un elemento generacional que no va aparte del resto de la crisis, sino que entronca con la crisis de ciudadanía, que yo creo que es la que pone en diálogo la crisis económica con la crisis política, que no son exactamente la misma cosa. Una cosa es que haya una crisis económica y otra cosa es que haya una ventana de oportunidad para el cambio político en este país. Lo que pone en relación esas dos cosas es una crisis del modelo de ciudadanía. Nosotros tenemos unos derechos que la Constitución reconoce y que son los que nos hacen ciudadanos libres e iguales. La Constitución dice que todos somos libres e iguales porque hay una serie de derechos que tenemos todos. Pero esos derechos se adquieren no de forma automática ni por ciencia infusa, sino fundamentalmente a través de la relación de salario, del trabajo. En un país en el que más de la mitad de los jóvenes no encuentran trabajo, en la práctica más de la mitad de los jóvenes están expulsados de la condición de ciudadanía. Más de la mitad de los jóvenes no son ciudadanos, son otra cosa, porque esos derechos que les hacían libres e iguales y que hacía esta sociedad democrática están conculcados desde el momento en el que no tienes acceso a un mecanismo que no está formalizado, que no está en la Constitución, pero que es el mecanismo informal a través del cual en toda Europa se adquiere la condición de ciudadano, que es el salario y que es la relación de trabajo. Esa expulsión de la ciudadanía es la que genera, en mi opinión, a partir del 15M, un momento de... Bueno, yo creo que esta es una tertulia en la que nos podemos poner un poco pedantes alguna vez, ¿no? Que es una tertulia más relajada que las de las teles grandes. Lo que genera lo que un filósofo político que se llama Jacques Rancière llama un momento político, que es un momento de incorporación de una parte de la sociedad que se está quedando fuera de la condición precisamente de parte de la sociedad. Es lo que él llama la parte sin parte de la sociedad, que dice, aquí estamos, queremos recuperar aquello a lo que tenemos derecho, y a lo que tenemos derecho es a ser ciudadanos de pleno derecho, libres e iguales. No es... Por decirlo muy rápido, no se está planteando hacer la Revolución Rusa, se está planteando la Revolución Francesa. Rancière hablaría de momento político, Zabaleta de proceso constituyente, momento constituyente. ¿Qué pensáis vosotras, Isa?
Bueno, yo creo que coincido con las demás personas en que vivimos en un momento de oportunidad. Yo creo que precisamente nos habían convencido de que estábamos en el final de la historia y era el momento en el que vivíamos esa desafección la mayor parte de la ciudadanía, y son precisamente esas mismas élites las que nos han convencido del fin de la historia, las que con sus políticas conllevan una crisis que es a nivel internacional sistémica, que ha derivado de una crisis muy fuerte en el Estado español. Frente a esa situación de empobrecimiento y de precarización de las mayorías sociales, en el Estado español se abre en el 15 de mayo una movilización social que reabre la oportunidad de un cambio político, y es ahora cuando nos encontramos, yo creo, en un momento de liberación colectiva en la que tenemos que decidir si resignarnos a las condiciones a las que nos están condenando o realmente aceptar y ver la oportunidad que tenemos para cambiar el modelo político, social y económico, ¿no? Pero sí se puede. No, hay barra libre, por favor. A mí hay una palabra que se usa mucho y que tú has usado que no me gusta, que es la de desafección. En realidad, lo que estamos viviendo no es un proceso de desafección hacia la política. Lo que estamos viviendo es la consecuencia de cómo se había construido la relación de la ciudadanía y la política, que era ver la política como una cosa ajena. La política es una cosa que pasa en la tele. Hay una escena de Barrio, de la peli de Fernando León, que es maravillosa. Está toda la familia comiendo en una bronca del copón, porque no tienen dinero para irse de vacaciones, es agosto en Madrid y están todos de mala leche. Mientras la tele suena como voz en off hablando de política, ¿no? Y esa película está enseñando cómo lo que está pasando en la casa es un fenómeno profundamente político que no se vive como político, que se vive como un problema de la vida privada, no de la vida pública, mientras que la política es lo que está sucediendo en la tele. Lo que estamos viviendo precisamente es la quiebra de eso. La gente está diciendo, no, es que lo que me está pasando en mi casa, y ese es, creo, la gran victoria ideológica del movimiento 15M, lo que el movimiento 15M ha transformado en ideología, que es convertir lo que sufrimos todos los días, lo que nos pasa a todos, la gente que se queda triste en casa, que está deprimida porque no tiene curro, porque no tiene forma de salir adelante, la gente que lo pasa mal, de pronto dice, no, hay que unir los puntos, yo no estoy solo, no tengo un problema personal, esto no es una cosa que me está pasando a mí porque soy un fracasado, un desgraciado, esto es una cosa que le está pasando a mucha gente a la vez, no es mi problema, es un problema colectivo, es un problema político. Luego, lo que sucede no es que haya una desafección de la política en un momento dado y en un momento de quiebra, es que se había construido la política en la esfera pública como una cosa disociada de la gente. La gente veía la política por la tele y eran señores fundamentalmente blancos de más de 40 años y vestidos con corbatas los que hablaban de cosas muy serias mientras a ti te estaban jodiendo la vida. Y ahora hay un momento en el que se ha dicho, basta. Esa canalización de la vida privada hacia la pública y esa conversión de los problemas de la gente en políticos está teniendo distintas declinaciones en todo el sur de Europa. Algunas son muy peligrosas. Lo que está pasando en Francia es muy peligroso. La declinación de lo privado convertido en público a través de fenómenos de extrema derecha es una cosa que está sucediendo y que está sucediendo muy cerca. Lo que tenemos que pensar es que ese tipo de momentos, que son, lo podemos discutir más adelante, en mi opinión, momentos populistas, momentos de ruptura populista, momentos en los que se puede decir, esa política que sucedía en la tele es la de las élites. Necesitamos una política de la gente, del pueblo. Eso puede tener decantaciones muy peligrosas. Afortunadamente en España, a partir del momento del movimiento 15M, hemos sido capaces de generar una declinación, yo creo que en términos progresistas, en términos de avance social. Lo que pasa es que yo, Ramón, tengo la sensación de que a veces confundimos, y creo que es importante para no equivocarnos en el momento en que vivimos, analizarlo bien, ¿no? Y yo creo que a veces confundimos deseos con realidad y nuestra cotidianidad con otras cotidianidades. Yo estoy de acuerdo con que la política se ha construido en este país como un elemento disociado del conjunto de las mayorías sociales y como un elemento de delegación. O sea, la política es la cosa que hace la gente que está metida en partidos, que además es percibida por el resto de la ciudadanía como una suerte de frikis, ¿no? Pues hay quien juega el rol y hay quien milita en un partido político, y yo, que llevo toda la vida militando en la izquierda y en partidos, me he sentido una friki de la política habitualmente cuando te relacionas con tu familia, con tus amigos, etcétera, etcétera. Ahora, es verdad que eso, hay un momento en el que hay un cuestionamiento pero yo no tengo tan claro que haya un cuestionamiento de esa disociación por las mayorías sociales suficientes como para que eso produzca una transformación profunda. Yo lo que creo es que hay una minoría que repolitiza elementos de problemática común
y creo que es más la PA que el 15M quien abre esa vía, porque creo que cuestiona algunos elementos más contundentes, ¿no? Pero forma parte de lo mismo también. Sí, bueno, me da igual. Si no es importante si es el 15M o la PA o es el conjunto de las cosas que suceden en un determinado momento, que son muchas cosas, ¿no? Pero lo que sí me parece a mí importante es que el hecho de que se cuestione esa relación o que se cuestione la tarea de determinados señores no me parece que automáticamente esté generando una voluntad de implicación cotidiana. Creo que concluir en o sea, si realmente tenemos el objetivo de romper esa disociación entre la política y las mayorías sociales y recuperar un momento político que reincorpore a los sin nadie y vuelva a generar los espacios sociales para redefinir lo colectivo de manera permanente, que creo que es lo que es la política, dejar de definirla en términos de esto es lo común y estos son los que están fuera y repartimos lo que hay en lo común, sino trabajarla en términos de permanentemente en conflicto. Si queremos dar ese paso hemos de ser conscientes primero que ahora mismo seguimos siendo una minoría, no tan friki como en otros momentos, pero seguimos siendo una minoría activa, con capacidad de conectar con los deseos y voluntades de otros. Pero que los deseos y voluntades de otros hoy, en las mayorías, siguen siendo que se cambien los dirigentes para que volvamos a vivir tranquilos. No, yo creo Pero, que hay... y una pregunta, porque estamos analizando mucho el tema de la crisis de régimen, la cierta posibilidad de construcción de un nuevo sentido común, ¿no? Como la gente ha entendido esa quiebra, esa ruptura de los hijos de la transición al que te referías tú. Pero ¿es posible realmente echar al Partido Popular? ¿Estamos siendo capaces de generar algún tipo de espacio que transforme ese nuevo sentido común, esa indignación social en una posibilidad de victoria? Yo diría que sí, pero diría que además de eso, además de las estructuras políticas concretas a través de las cuales se vaya a producir el proceso de echar al Partido Popular, el proceso es mucho más denso y mucho más profundo. Es decir, no se trata de cambiar al Partido Popular, para eso valía el PSOE. Para ese viaje no hacen falta tantas alforjas. Para echar al Partido Popular podría valer... En el Ayuntamiento estuvieron 26 años. No Digo, pudo el PSOE. Pero digo que para echar al PP podría valer con el PSOE. Lo que digo es que el fenómeno de transformación va mucho más allá. Va mucho más allá. Y eso la gente lo ha entendido. Y eso la gente lo ha entendido. Cuando la gente... Tania, cuando a ti la gente te ve en la tele, lo que está viendo no es una dirigente a la que quiere que sustituya a quienes ahora están en el gobierno. No, está viendo una persona con la que se identifica y con la que tiene la sensación de que está hablando su lenguaje porque tiene problemas muy parecidos a los suyos. Y eso es un salto cualitativo respecto de cuando la gente veía en la tele a Felipe González y decía, qué pico tiene, qué bien habla, le voy a votar. Yo, ojalá sea así, yo estaría encantada de eso, pero que tengo la sensación de que la gente ve a otros representantes que creen que lo van a hacer mejor. Y cuando hablamos de si somos capaces, yo no discuto las estructuras que van a ser capaces, lo que discuto es si realmente el conjunto de dispositivos que se están construyendo desde las partes que no son minoría en ningún caso, que es mucha gente, ¿no? Mucho más que nunca. O sea, yo tengo 35 años y nunca he visto tan movilizado Madrid en una misma dirección, lo cual es una noticia fantástica porque venimos de tiempos en los que los movimientos sociales movilizaban en una línea de una manera, los partidos en otra, y tener claro objetivos comunes es la hostia, y espacios de encuentro y de debate es la hostia y es súper positivo. Pero no tengo tan claro que la gente que sigue esos procesos los entienda. O sea, creo que corremos el riesgo de volver a estar 30 kilómetros por delante de las demandas de la gente y de las voluntades reales de la gente. Tengo ese miedo, porque creo que nos podemos patinar si si no somos conscientes de lo que se representa en esos espacios de discusión y de debate, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo lo veis en Ganemos Madrid? Yo entiendo lo que dice Tania perfectamente. En los movimientos de este tipo se corre el riesgo de que nos adelantemos a lo que está pensando la gente, porque además en un espacio de confluencia hay muchas sensibilidades representadas, hay muchos movimientos, hay personas que han militado, que no militan, que no han militado nunca, que han participado o que no han participado nunca en movimientos sociales, y entonces es muy difícil que algunas personas entiendan lo que representa un movimiento de este tipo. Y hay otras personas que o no se atreven a acercarse o que es difícil, y entiendo lo que quieres decir. Pero también yo creo que lo que estamos viendo en Ganemos Madrid es diferente a lo que se ha visto en otros momentos.
y la oportunidad es bastante aprovechable y Ramón Sí, también yo está, de eso también estoy convencida. está participando y estamos participando y yo creo que lo que en estos últimos meses lo que estamos trabajando en Ganemos Madrid es totalmente distinto a lo que se ha visto en otros momentos. Y también la forma de trabajar que estamos teniendo las personas que participamos en organizaciones y las que militamos y hemos militado en partidos y las que no han militado nunca también es muy distinta. O sea que yo creo que el ritmo de trabajo de Ganemos Madrid, vamos, es bastante aprovechable y lo que vimos ayer fue, yo creo que... ¿Y cómo lo veis desde Izquierda Anticapitalista? Yo creo que, o sea, es verdad que la cuestión que plantea Tania no se resuelve, o sea, que sigue habiendo una distancia, pero yo creo que abrir espacios de participación como el fenómeno Podemos Abierto, tanto de forma telemática y en la participación telemática como precisamente en espacios como los círculos, nos ayuda a acercarnos precisamente a la gente y no generar esa distancia entre sectores más militantes y la participación ciudadana. Yo creo que el ciclo electoral en el que estamos inmersos ahora mismo muestra cómo no es una dicotomía la movilización popular y las elecciones, sino que precisamente en un ciclo electoral puede haber movilización popular, puede haber, digamos, empoderamiento ciudadano, y creo que precisamente las municipales son un momento, con espacios como Guayem o Ganemos, para avanzar en esa confluencia y en esa participación ciudadana. Y te voy a hacer una pregunta directa, porque por ejemplo en la presentación de Ganemos del otro día no había nadie representativo de Podemos, ¿no? De la gente que está un poco articulando el proceso, y a mí me gustaría saber en ese sentido, porque no parece que terminéis de decantaros, de apostar por eso, ¿qué pensáis? Bueno, yo lo que creo es que nosotros hemos aprobado un documento político en la Asamblea Ciudadana en la que pensamos que tiene sentido y es beneficioso, y tenemos que apostar por espacios de confluencia en las municipales, ¿no? Candidaturas ciudadanas. En ese sentido, yo creo que Ganemos consigue ser un espacio que agrupa a diferentes colectivos y que puede ser un espacio de participación ciudadana, y en ese sentido todo tiene que ver en verdad con la decisión que tomen los círculos y la gente que participa en Podemos, no solamente los círculos, sino en todos los consejos que decidamos a partir de ahora, pero yo creo que hemos apostado por precisamente candidaturas ciudadanas. Y nos estamos quedando un poco sin tiempo, y como estamos aquí en la llamada, nos interesa especialmente que analicemos la participación de los movimientos feministas. Querríamos saber qué opinamos de la importancia de la inclusión del feminismo y los movimientos feministas en estos espacios, dado que hasta ahora ha sido la única movilización social que ha generado una crisis real en el gobierno, ¿no? Un ministro ha tenido que dimitir y ha sido a pleno pulso y a plena pelea de las mujeres movilizadas en las calles, casi en soledad, ¿no? Porque se ha visto ausencia de las grandes estructuras. Me gustaría que reflexionáramos sobre eso. ¿Están participando? ¿Tienen visibilidad? ¿Se están produciendo algún tipo de modificación en las formas de hacer política, en los discursos? Barra libre, no sé quién quiere empezar con esta pregunta. Pues empiezo yo misma. Perfecto. No solo están participando, por ejemplo en Ganemos el movimiento feminista es un movimiento transversal. Tenemos un grupo de trabajo que participa activamente en Ganemos Madrid y que desarrolla un trabajo que articula el movimiento de Ganemos Madrid, y que desarrolla todo el trabajo transversalmente, da sentido al movimiento y le da un método de trabajo, y bueno, nos guía un poco en todo el trabajo de Ganemos. A mí yo pude estar en la presentación y me pareció interesante que los mayores aplausos tenían que ver siempre cuando alguien se refería a alguna cuestión feminista, ¿no? Yo creo que eso es que estamos disputando un poco la hegemonía, y que por lo menos en lo que se entiende por lo políticamente correcto, la gente aplaude al feminismo. Pero están teniendo representatividad real, está habiendo liderazgos de mujeres que representen los feminismos, no únicamente en Ganemos, sino en el resto de estructuras políticas. Por ejemplo, Juventud sin Futuro. Yo diría dos cosas respecto de esto. La primera es que hay una cosa que estamos haciendo mal todos en general, y es que
creo que hay un elemento que tiene que ver con la feminización de la crisis que es evidente. Es decir, la crisis no afecta igual a hombres y a mujeres. La crisis afecta e impacta de una manera mucho más dura a las mujeres que a los hombres, y eso es evidente. Eso creo que no estamos siendo capaces de trabajarlo en la forma en la que hemos trabajado algunos otros temas. Ha habido temas en los que venimos de la izquierda, y tradicionalmente hemos militado en la izquierda, hemos sido capaces de utilizar un lenguaje que a la gente no le sonaba marciano para hablar de determinadas cosas. Y hemos sido capaces de hablar de algunas problemáticas en un lenguaje que se entendía perfectamente y con el que la gente se identificaba. No teníamos que decirles, no sé, el problema de la plusvalía, camarada. No hacía falta decir eso. Bastaba con decir algunas cosas con algunas claves para que se entendiera. Y yo creo que hay algunos elementos que tienen que ver con la precarización de las mujeres en este país, aprovechando la crisis, están aprovechando la crisis para precarizaros, que no estamos siendo capaces de explicar en esos códigos. No estamos siendo capaces de que la gente entienda que el feminismo, que la gente corriente entienda que el feminismo no es una especie de agresión de las mujeres contra los hombres, sino que es sencillamente una cuestión de sentido común, que una mujer no puede cobrar de media un 20% menos que un hombre en este país, que hay 1000 violaciones al año en este país, en fin, que en este país pasan cosas muy peligrosas y que no estamos siendo capaces de combatir con un discurso político que se parezca a la gente. Fíjate, yo discrepo un pelín de eso, ¿eh? A mí en el proceso de lucha con el tema del aborto, a mí me ha sorprendido un montón y ayer yo creo que eso ha sido una excepción. Bueno, ayer lo señalaba Luisa y yo creo que es cierto, ¿no? Yo creo que no es una excepción que mujeres que tienen un posicionamiento liberal en algunas cuestiones entiendan, y no solo entiendan, sino que estén dispuestas a combatir que un gobierno no puede legislar sobre sus cuerpos. Creo que eso es una conquista muy potente. Y creo que en esa clave ha operado mucho el movimiento feminista. Otra cosa es, como la tan manida palabra izquierda, ¿no? Otra cosa es que la palabra feminismo se quiera seguir denostando. Pero creo que el contenido del avance de las mujeres y de la absoluta incorporación, creo que hay un avance mucho más potente del que se quiere reconocer. Creo que ha habido un avance de hegemonización de determinados valores mucho más potente del que se quiere reconocer y que por tanto a mí me parece imprescindible, igual que en otras cosas dices, bueno, igual hay que matizar los lenguajes, hay que explicar las cosas de otra manera para hegemonizar la idea de fondo, porque lo importante es que el significado, o sea, el significante no te desarticule el significado. Creo que en el feminismo ahora mismo el momento es el contrario. De verdad que lo creo, Ramón. Yo creo que es el momento en el que hay que decir lo que significa el feminismo y lo que no significa el feminismo. Yo creo que las posiciones éticas de fuerza y de fondo que tienen todo el sentido o se modulan políticamente para convencer o no generan avance. No, claro, pero cuando la posición de fondo no está convencida. Pero es que creo que en el caso de las mujeres, creo que a día de hoy cualquier discurso que construya en torno a los derechos de las mujeres y en torno a la igualdad de derechos está mucho más avanzado de lo que se quiere reconocer. Y por tanto creo que se puede reivindicar la palabra, porque el significado está, de verdad, a mí me ha sorprendido mucho en el proceso cómo, o sea, el Partido Popular no saca la ley porque cree que pierde votos. Y de hecho los pierde. Sí, sí. Tú que participas en el movimiento feminista, además de en un partido político, ¿cómo lo analizáis vosotras? Bueno, yo estoy de acuerdo con Tania. Yo creo que estamos en un momento ahora mismo de cambio de ciclo político y también de constitución de una nueva cultura política, digamos, en la izquierda. Yo creo que el centro de las demandas ahora mismo es la democracia y creo que hay que demandar que no hay democracia sin reparto de la riqueza, pero que tampoco hay democracia sin igualdad y sin derechos, y que es el feminismo precisamente el movimiento que ha luchado por conseguir esa igualdad de derechos entre géneros, entre sexos, ¿no? Yo creo que precisamente en este momento deliberativo en el que estamos es fundamental incorporar el sujeto feminista, los diferentes feminismos en esas propuestas que se hagan y en esa nueva cultura política que también, digamos que el feminismo también ha luchado mucho por hacer una forma diferente de hacer política, que es lo que ahora mismo estamos reivindicando, ¿no? El feminismo es, en definitiva, la única teoría social que parte desde la experiencia y desde los cuerpos de las propias mujeres. Hasta aquí ha llegado el tiempo. Esperamos volver a veros y esperamos que continúen cogiéndonos el teléfono.
Y como la realidad siempre tiene diferentes puntos de vista, contaremos con la nueva sección femenina. En ella iremos regalando gafas moradas a todo aquel que lo necesite. Comenzamos con los machistas ilustres. Esperamos que no estés entre ellos. Y hace con ellos una mujer y hará cumplir su voluntad. En orden de España nací como la flor en el rosal. Sí. Yo lo que quería era que quedásemos y le regalásemos gafas violetas a machistas ilustrados que lo necesitasen. Pues mira, tenemos aquí estas que son super glam y yo creo que le va a venir muy bien para cambiar su visión del mundo a uno de estos machistas ilustrados. ¿A quién se te ocurre que necesita unas gafas de estas para ver el mundo de otra manera? Pues a mí se me ocurren unos cuantos y unas cuantas. Así a bote pronto me viene a la memoria el alcalde de Valladolid, este gran machista ilustrado que nos ha regalado unas cuantas perlas machistas. Si te parece, vemos sus últimas perlas. Las vamos a ver con mirada violeta. Yo hay veces que en un ascensor a mí me da cierto reparo entrar, depende con quién me encuentre dentro, ¿no? Porque hay veces que el fenómeno puede ser al revés, ¿eh? Tú piensas que entras en un ascensor y hay una chica con ganas de buscarte las vueltas, se mete contigo en el ascensor, se arranca el sujetador o la falda y sale dando gritos de que la has intentado agredir. Por lo tanto, ojo con ese tema. María, con gafas y sin gafas, estas declaraciones son bastante censurables. O sea, para empezar, no sé qué opinas, ahora me cuentas qué opinas tú, pero para empezar, da por hecho que hay denuncias falsas. Y ya sabemos que si de violencia, denuncias falsas reales hay un 0,01%, con temas de violación creo que están en un 0,0034. Entonces, a mí, que comente esto como dar por supuesto que hay denuncias falsas y que es tan fácil, me parece un poco frívolo. A mí, además de frívolo, Luisa, me parece irresponsable que un señor que es alcalde y que representa a la ciudadanía y que es el cabeza, se supone, de una institución, me parece irresponsable que además no solo no aliente a las mujeres y anime a las mujeres que han sido violadas a denunciar, sino que además con sus declaraciones lo que hace es que pone en duda que si denuncian esto sea cierto, ¿no? A mí pues sin duda, y encima, ya que nadie le había preguntado su opinión, este hombre se merece unas gafas glam. O sea, ya, estas son mías y estas para él. ¿Sabes a quién se me ocurre a mí que también merece unas gafas super glam por unas declaraciones que ha hecho además hace poco? ¿Quién? Mónica de Oriol. Que, bueno, vamos a ver el vídeo, las declaraciones que hizo el otro día, hace poquito. Esa es una idea que quiero soltar aquí, también políticamente incorrecta, pero yo lo único que os digo es que prefiero una mujer de más de 45 o de menos de 25. Te va a encantar a quién he pensado que le podemos dar las últimas gafas violetas de hoy. Pues no sé si me va a encantar oírle o si me va a indignar todavía más, porque llevamos un par de ellos importantes, ¿eh? Creo que te va a indignar. Estoy pensando en el obispo de Alcalá. Madre mía. Este gran machista ilustrado. Veamos lo que dice. María, estas declaraciones son el colmo. Comparar un genocidio organizado y perpetrado por el Estado, que ha sido el mayor genocidio de la historia, con la defensa de un movimiento social por la vida de las mujeres que mueren precisamente por los abortos clandestinos, por leyes restrictivas, me parece cuanto menos, y por ser un poco suave, desafortunado el comentario. Desde luego, además, el obispo de Alcalá, ¿de qué vida habla cuando habla de la vida?
porque él no ha defendido aquí la necesidad de tener unos servicios públicos, unos servicios de dependencia, una sanidad en la que se presten todos los servicios para que la gente tenga una vida digna y sobre todo que la gente no ponga en riesgo su vida, a las mujeres, por prohibir el aborto, ¿no? Sí, la verdad es que creo que de los tres es de los que más necesita las gafas glam. Y es más, yo te diría, y unas vacaciones. No sé si lo suyo sería cogerse un tren y que se vaya un poquito de vacaciones y nos deje a nosotras el tren de la libertad en paz, que por cierto, no sé si has visto ya el documental. Sí. Hay que verlo. Y bueno, que se vaya de vacaciones y se relaje y deje de hacer ese tipo de escritos, ¿no? Totalmente. Que se coja un tren y se vaya lejos. Pues nada, y hasta aquí ha llegado nuestra sección femenina de hoy. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.